10 menos 20 de la mañana de este miércoles 18 de diciembre. Ya está aquí con nosotros nuestro invitado de hoy, el presidente del Parlamento extremeño, don Fernando Manzano. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Gracias a ustedes por invitarme, encantado de estar en esta mesa. Por empezar, si le parece, aunque vamos a hacer un poco de balance de cómo ha ido el año en el Parlamento y también de cuáles son los retos para el 2014, por empezar un poquito con la actualidad, ¿qué le han parecido a usted las declaraciones de Artur Mas sobre los extremeños? Bueno, yo me sumo a las declaraciones que ha hecho el presidente del Gobierno de Extremadura, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Yo creo que ahí nos sumamos absolutamente todos los extremeños, ¿verdad? Lo que sí yo le diría al presidente de la Generalitat catalana, que dedique toda su intensidad de trabajo, todo su esfuerzo, todas sus energías a intentar sacar de la situación que ha metido él solito a Cataluña. Se ha metido en un lío impresionante y que deje de mirar a otras comunidades autónomas, que ya hay otros gobiernos en otras comunidades autónomas que se dedican a defender los intereses de esas comunidades autónomas, ¿verdad? Eso de decir que los extremeños somos subvencionados es un profundo desconocimiento de un presidente de otra comunidad autónoma que no tiene ni idea de cómo está Extremadura, de dónde está Extremadura y de lo que se hace en Extremadura. Yo al señor Mas, desde aquí, con todo mi respeto, como presidente del Legislativo extremeño, solamente le diría una cosa. Pregunte a una empresa de Reus que tiene frutos secos, que las nueces y que los pistachos, le pregunte a esos empresarios dónde se producen, porque no tienen ni idea de dónde se produce, pero el valor añadido se queda en Cataluña. Y en el PIB afecta en Cataluña, pero la tierra la ponemos los extremeños, para que esas nueces y esos pistachos se envasen en Reus y se vendan como marca Cataluña. Así que el señor Mas debería de conocer un poquito más lo que tiene hasta dentro de su comunidad autónoma, que yo creo que lo desconoce también. Señor Manzano, ¿qué balance hace de la legislatura del 2013? Bueno, yo de la legislatura del año, más bien. Del año parlamentario. La legislatura todavía queda mucho. Queda mucho del tiempo año por 2013 delante. a nivel parlamentario. El año 2013, bajo mi punto de vista, bueno, y no solamente bajo mi punto de vista, ¿no? Aquí tengo documentos que atestiguan lo que voy a decir a continuación. Ha sido un año con mucha intensidad en la Cámara. De los 30 años de actividad del Parlamento, el que más intensidad ha tenido, de iniciativas que se han tramitado en comisión, en el Pleno, de actividades culturales dentro del propio Parlamento, de comparecencias de otras entidades o personas en la Cámara Legislativa. Fíjense que al final uno dice muchas veces, no, es que hay cierto desapego del Parlamento, de la Cámara Legislativa hacia los ciudadanos. Yo me encargué desde el minuto uno, tenía un especial interés, personalmente, desde el minuto uno, de que por el Parlamento pasasen todos los colectivos, asociaciones y sus preocupaciones, sus ocupaciones, se las expusieran directamente a los parlamentarios en las comisiones del Parlamento, a través de esas comparecencias de estos representantes de las asociaciones, de estos extremeños en definitiva. Pues mire usted, hemos pasado de 7 comparecencias de otras entidades o personas en la Cámara Legislativa, 7, en la pasada legislatura entera, actualmente van 113. 113 extremeños que son representantes de colectivos y de asociaciones que han pasado por la Cámara. Porque, como yo digo, nunca puede ser mejor que cada vez que salga un parlamentario o parlamentaria, con independencia del grupo político que represente, a la tribuna a hablar de un tema, habla con mucha más propiedad si tiene el tema fresco, porque ha venido el representante del colectivo o de la asociación y le ha informado de primera mano en la comisión parlamentaria. Por tanto, yo pues me llena, se lo digo sinceramente, me llena mucho de satisfacción. Esto es una cosa que empecé a impulsar el primer año. No conseguí que esto fuera efectivo hasta el segundo año. En el 2012 hubo 33 comparecencias y en el 2013 tengo que decir con satisfacción que ha habido 80 comparecencias. Yo espero que en el 2014 continúe este ritmo. El doble. Porque esa es la casa de todos los extremeños. Allí somos los representantes de los extremeños, por tanto tenemos que escucharles de primera mano. Me acuerdo que en su discurso, cuando tomó posesión como presidente del Parlamento extremeño, usted dijo que uno de sus retos era que los ciudadanos estuviesen por encima de los intereses de los partidos. ¿Se ha conseguido? ¿Se va consiguiendo con comparecencias como esta? Yo creo que se va consiguiendo poquito a poco, se lo digo. Es verdad que esto cuesta, ¿no? No se consigue de la noche a la mañana, pero poquito a poco, se lo digo con sinceridad, yo creo que se va consiguiendo este tema, lógicamente. Ahora, que nos cuesta trabajo, lógicamente, porque el Parlamento era un desconocido en Extremadura. Bueno, permítaseme, sigue siendo un desconocido, porque esto queda mucho camino por recorrer, mucho trabajo por hacer todavía, pero se conoce un poquito más. Lo que hacemos los parlamentarios, a qué nos dedicamos el Poder Legislativo y que no tenemos nada que ver con el Ejecutivo.
Porque reitero, es que a mí al principio de la presente legislatura me llegaban a decir en la calle, me paraban y me decían, oye Fernando, ¿qué puesto ocupas en la Junta de Extremadura? Oiga, que yo no estoy en la Junta de Extremadura, que yo estoy en otra cosa que se llama Asamblea de Extremadura o Parlamento de Extremadura. Y yo soy uno de los 65 que libre y democráticamente eligen los extremeños que se sienten allí, en esa Cámara Legislativa, que a su vez elige al presidente del Ejecutivo. Pero claro, este mecanismo parece que los tres poderes, perfectamente plasmados en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, el judicial parece que está muy claro a qué se dedica y cuáles son sus funciones, pero los otros dos parece que hay una mezcla ahí todavía entre los ciudadanos importante, ¿no? De todas las leyes que se han aprobado en el 2013 en el Parlamento, ¿cuál ha sido el debate más intenso? ¿Los presupuestos o no? Bueno, evidentemente los presupuestos generales de la comunidad autónoma, igual que los del Estado, es la ley, es la iniciativa más importante que pasa por cualquier cámara legislativa en el año natural. Lógico, requieren de una intensidad. En un Parlamento en minoría, multiplique usted esa intensidad por lo que quiera. O sea que en ese sentido es lógico que bueno, pues sea la Ley General de Presupuesto la que más trabajo, la que más debate, la que más enmiendas produce. Y bueno, luego de vez en cuando vuelven al presidente del Parlamento un poco loco porque, claro, las enmiendas vivas llegan al pleno final y se ponen a hacer transacciones los grupos entre los grupos y agrupaciones y tal. Y entonces tiene uno que está en el vivo y en el directo, pues con esa cuestión. Eso requiere de cierta intensidad, como ha sido este año, que bueno, ahí lo han visto los ciudadanos, han sido 15 horas de debate, más el transcurso de las votaciones que producimos al final de esas 15 horas de debate. ¿Y la ley en la que los grupos políticos se han dado más prisa para que saliera adelante? ¿La renta básica? Bueno, yo creo que la renta básica podría ser, ¿no? Era una sensibilidad de todos los grupos en su conjunto, era una cuestión de una preocupación que tenía toda la ciudadanía en Extremadura, porque, hombre, todos éramos conscientes de que había familias en Extremadura que lo estaban pasando realmente mal. Y esa era una prioridad absoluta que nos habíamos marcado. Estaba el colectivo de desempleados, pero dentro del colectivo de desempleados había un núcleo importante de personas que son a los que van dirigidos esta ley de inserción de renta básica, y lógicamente yo creo que ahí está un poco la prisa de todos los grupos y el esfuerzo de todos los grupos porque eso viera la luz cuanto antes. Y cuéntanos, señor Manzano, ¿qué nos espera a los extremeños en la Cámara para el 2014? Bueno, el 2013 ha habido otro acontecimiento importante en la Cámara que me permite, no puedo pasarlo por alto. Pasó de 3 grupos a 4 eso el sí, Parlamento. Claro. Para mí sí, eso, también le quería preguntar. Era un cambio importante porque nada más y nada menos a nivel de Cambia el debate parlamentaria con 4, ¿no? Ha cambiado todo. Las comisiones hubo que reestructurarlas y el debate también lógicamente ha cambiado porque ahora ya hay 4 grupos en la Cámara, 4 voces en la Cámara para cada una de las iniciativas que se presentan en lugar de 3. Por tanto, este acontecimiento que se produce, como bien saben ustedes y todos los extremeños, a principios del mes de septiembre, para mí también es un elemento importante dentro del arco parlamentario en el año 2013. En cuanto a 2014, bueno, pues yo espero y deseo que el 2014, ayer tuve una junta de portavoces larga, probablemente la más larga que he tenido en la presente legislatura, y yo se lo pedía una vez más ayer a los portavoces parlamentarios. Seamos capaces de seguir todavía en esa línea que antes me comentaba también, de poner los intereses de las personas, de todos los extremeños en definitiva, antes que los intereses partidistas de uno o de otro. Y poner desde luego las ideas buenas para esta comunidad autónoma y todos abrazándose a esas ideas buenas para Extremadura por encima de cualquier tipo de ideología que pueda tener cada uno de los grupos parlamentarios. Y en eso voy a seguir insistiendo en todas y cada una de las iniciativas que se presenten en la Cámara. Vamos a iniciar el periodo de sesiones con una tramitación de otra ley. Mañana en el Pleno va la ley de comunicación, de publicidad institucional, con sus enmiendas parciales, pero también está en trámite en estos momentos la ley el borrador del proyecto de ley de estatuto de altos cargos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que va a tener su continuidad en el inicio del nuevo periodo de sesiones, ¿no? Otras leyes que ha anunciado ya el Gobierno que van a tener entrada en la Cámara. El otro día el presidente, en un acto del Parlamento, anunció también la próxima entrada en la Cámara de otro proyecto de ley, ¿no? Yo creo en ese sentido un Parlamento muy activo, con un grupo de iniciativas muy importantes, donde ha habido comparecencias como nunca las ha habido. Y por cierto, para los incrédulos, porque alguna vez he escuchado en los medios de comunicación, la mesa del Parlamento coacciona, la mesa del Parlamento paraliza, la mesa del Parlamento no deja pasar. Bueno, pues en el año 2008 hubo 182 iniciativas calificadas por la mesa del Parlamento, en el año 2009 229, en el 2010 175, en el 2011 105,
En el 2012, 396 y en el 2013, 1.406. Creo que esto demuestra que es una mesa con mucha coherencia y que deja pasar todo lo que está al amparo del reglamento de la Cámara y de la legislación vigente. Y sobre las comisiones de investigación, señor Manzano, ¿cómo se presenta el 2014? Bueno, es una reflexión también que hacía yo ayer a los portavoces parlamentarios. Las comisiones, tanto las comisiones de investigación como las comisiones no permanentes de estudio, en un parlamento, en este o en cualquier parlamento, tienen una finalidad concreta y un objetivo concreto. Si al final pedimos comisiones de investigación, hasta dónde hemos comprado esta taza y quién ha coloreado la taza de este color y por qué no ha sido de otro, pues al final estamos desvirtuando, con todos mis respetos, tanto las comisiones de investigación como las comisiones de estudio. Amén de que, fíjense ustedes, en estos momentos hay 15 comisiones permanentes en la Cámara, más 4 comisiones no permanentes de estudio, más 2 comisiones de investigación. Es que estamos hablando de 21 comisiones. Ojo al dato, hay 2 grupos parlamentarios que sí, solo tienen 2 parlamentarios para asistir a esas comisiones. Es que no les da tiempo físico, ya no solo de preparar las iniciativas de las comisiones, es que hay veces que ya no le da tiempo físico a esos 2 grupos minoritarios de estar presentes físicamente en la comisión. Por eso, yo le decía ayer a los portavoces, yo como presidente admito todo, dentro, si cumple los requisitos formales y legales y el reglamento, yo no tengo ningún problema en seguir admitiendo comisiones de estudio, comisiones de investigación, pero ojo al dato. Se produce un atascamiento importante en la Cámara, se produce un embrollo importante por parte de los 2 grupos minoritarios y estamos desvirtuando absolutamente la función de una comisión de investigación que, por cierto, recuerdo, para todo aquel que lo tenga un poco en duda, una comisión de investigación o una comisión de estudio siempre se establece bajo un paraguas y es el interés general de la comunidad autónoma. No podemos estar haciendo, con todo mi respeto, comisiones de investigación por lo que ha pasado en Cachorrilla o en Feria. Digo esto porque son pueblos pequeñitos, pero podríamos decirlo en cualquier otro sitio de la comunidad autónoma de Extremadura. Vamos, si le parece, abrir la entrevista a nuestros compañeros. David. Don Fernando, muy buenos días. Buenos también días. Como balance, se pide desde los ciudadanos un esfuerzo a las administraciones también en contención del gasto. Ejemplos claros, por encima de reducción de diputados, que ya lo hemos hablado muchas veces, y esas cuestiones, pero ejemplos claros de en esta legislatura o en este último año, de que ustedes han podido reducir los gastos intentando, y ahí están los números, dar el mismo servicio dentro del Parlamento. Recuerdo que nada más entrar aquello de las botellines de agua, que fue muy comentado, pero a partir de ahí, ¿en qué otros gastos del día a día, no sé si coches, no sé si personal, ha podido la Asamblea de Extremadura, aparcamientos? Creo que también es una cuestión importante que a mí me llamó mucho la atención de las últimas legislaturas a esta, el gasto en aparcamientos de los señores diputados. ¿Qué otros más ejemplos podríamos poner para realmente comprobar que se han hecho esfuerzos también en ese sentido? ¿Se refiere usted a la Cámara Legislativa? Al Parlamento de Extremadura. Correcto. Bueno, pues evidentemente, ¿no? Hay veces que, bueno, eso de las botellas de agua, cuando lo ha dicho, pudo saltar por la curiosidad que representaba, ¿no?, el tema, pero bueno, no era baladí. 44.000 euros en la legislatura en botellines de agua. Pero fíjese usted, yo creo que en estas cosas siempre uno tiene que aplicar el sentido común. Porque si yo le digo a cualquier extremeño que la gran mayoría de esos botellines de agua que se ponían en las comisiones, en los actos públicos que había en la Cámara, en la mesa de los actos públicos, en el Parlamento, en el Pleno, etcétera, se abría la botella, se tomaba un sorbito y se tiraba la botella prácticamente con un 95% de su capacidad a la basura, porque estaba abierta, lógicamente. Entonces, sus señorías llevan la presente legislatura bebiendo agua del grifo. En principio se quejaron que tenía un poquito de cal, el agua de Mérida. Pero ninguno se ha ingresado. No hubo problema, porque compramos unos filtros que los venden en el mercado, que son baratísimos, de cal, los pusimos, se filtra. Y la verdad es que sus señorías no tienen ningún problema. La verdad es que son buenos parlamentarios, no tienen ningún problema en el transcurso de las sesiones, ni han tenido ningún síntoma raro que me hayan llegado a mí todavía. Por tanto, quiero decir, y hombre, es difícil cuantificar cuántos metros cúbicos de agua se bebe en su señoría, pero le aseguro que la factura de agua ha variado poco en cantidad de lo que se pagaba a lo que se paga actualmente. Fuera de broma, que esto parece una broma contado así, le digo que
Bueno, pues efectivamente, los aparcamientos. Antes se pagaba un dineral. ¿Por qué? Porque había tarjetas continuas durante todo el mes. Yo llegué a un acuerdo con el aparcamiento, con el parking público, de tal manera que pagamos un cupo diario. Porque los parlamentarios que normalmente van y vienen a diario, pues es un cupo determinado. Por tanto, esas tarjetas pagamos un cupo. El resto de plazas, lo que son las direcciones de los grupos parlamentarios, lo que son los miembros de la mesa de la Cámara, el letrado mayor, determinados coches de incidencia, fíjense usted, un terreno colindante que habían tirado un edificio y estaban escombros del suelo, lo que hice fue una cosa tan sencilla como echar una capa de hormigón en el suelo y crear 23 plazas de aparcamiento en ese sitio que estaba dentro del propio Parlamento. ¿Eso cuánto supone para los extremeños? Pues un ahorro aproximadamente de unos 3.000 y pico de euros mensuales. Mensuales. Entre la primera acción que he dicho y la segunda. Con lo cual, al final de año, eso se nota enormemente. Otro ahorro importante, pues mire usted, yo no le reduje la asignación que tenían los grupos parlamentarios económicos. No se la reduje en cuantía, en dinero. Pero sí que quité del Parlamento el material fungible de los grupos y le dije, a partir de estos momentos lo pagan ustedes. ¿Cuánto suponía eso? Si uno echa números, aproximadamente un 40% menos de reducción en la asignación. Yo se lo podía haber hecho así o lo podía haber hecho de la otra manera. ¿Por qué lo hice así? Bueno, porque hay una cosa que se llama sentido común, porque yo ya lo había puesto en práctica en alguna otra administración y porque la verdad el paso del tiempo y la experiencia me decía que eso iba a resultar mejor por lo siguiente que voy a contar. Si yo lo hubiera reducido la asignación a los grupos parlamentarios, tendrían el mismo dinero que ahora, pero el material fungible sería el mismo número que el que estaban gastando porque lo pagaba otro. Cuando ellos tienen que pagar ahora los folios, los sobres, las tarjetas de visita, los bolis, los lápices, los tóners de las impresoras, los tóners de la fotocopiadora, le aseguro a usted, pero además con factura hoy, que se ha reducido más del 50%. Claro. ¿Por qué? Porque es que lo tienen que pagar ellos. Claro, entonces cuando uno lo paga, a mí me daba la experiencia de haber estado en otra administración que uno se tiene muy en cuenta lo que gasta y cómo lo gasta. Por tanto, en ese sentido, yo creo que era muy beneficioso para la Cámara Legislativa. Y un poquito de aquí y un poquito del otro sitio, pues la verdad es que, mire usted, yo no he volado nunca en business, siempre en clase turista. Algunas veces he ido en el último asiento del avión, no me importa. Iba exactamente igual de cómodo. Nunca me he mareado, no tengo ningún problema en ese sentido. Mire usted, yo nunca he ido a hoteles de 5 estrellas, jamás. Hice un convenio a principio de legislatura con la cadena NH y con la cadena Sol Meliá, donde tenemos una tarifación lineal de precio, salvo en Madrid y Barcelona, que es un poquito superior, pero nunca más de 90 euros. Pero se viajaban en todas las ciudades, en todas las demás ciudades de España, 60 euros. Cualquier parlamentario que tiene que hacer estación la hace. Mire usted, los coches oficiales solo queda el mío. Los demás no tienen coches oficiales, ni los vicepresidentes siquiera. Hay unos coches de incidencia. Cuando yo mando a un vicepresidente a un acto, va con un coche. Cuando un parlamentario tiene que ir a Madrid a una reunión en nombre del Parlamento, le pongo un coche a disposición. Porque para eso están ahí los coches. Y esto es ahorro, porque si a ese parlamentario yo le pago el kilometraje, el Parlamento, perdón, yo no le pago nada, el Parlamento le paga el kilometraje, saldría más caro que echarle gasoil o gasolina a ese coche y un ujier conductor que tiene el Parlamento, llevarlo y traerlo dentro de su horario. Pero es que son medidas de ahorro y casi más importante de ejemplo, ¿no? De ejemplo al ciudadano. Bueno, con todo mi respeto, son medidas de sentido común. Yo creo que esto lo haría cualquiera en su casa. Claro, ¿no? exacto. Si lo hace cualquiera en su casa, ¿por qué no lo puedes aplicar en una administración pública? Con el dinero de todos. Pero Fernando, perdona. El teléfono móvil, donde yo reduje hasta 150 euros límite en estos momentos. Y el que se pasa, se le retrae de su salario. Perdona, pero ¿aquí se viajaba en business? Sí, aquí ha habido veces que se ha viajado en business y se dormía en hoteles de 5 estrellas superior. Yo le aseguro que duermo en hoteles de 3 y 4 estrellas y duermo perfectamente. Pero si es que yo he dormido en hostales y pensiones y también he dormido bien. A uno no se le caen los anillos, lo digo de verdad. ¿Comida? Y en las comidas, pues establecí una cosa tan sencilla como es un menú del día. Pero es que yo como un menú del día cuando voy a una comida oficial y el parlamentario que la produce también. Ojo, y contrafactura. Contrafactura. Usted va a comer el menú del día, presenta la factura, se le liquida. Siempre y cuando sea un motivo oficial. Claro. Entonces, reitero,
solamente hice aplicar el sentido común, pero es que yo creo que eso lo hubiera hecho cualquier extremeño en su casa, en la economía familiar. No, lo estamos haciendo, bueno, no queda otra, claro. gestión. Se pide un esfuerzo a los políticos y realmente querías que usted concretara qué se ha hecho. ¿Y eso qué produce en el presupuesto de la Cámara? Pues una bajada del 17%. De gasto. Una bajada del 17% que, con todo mi respeto, tenía poco margen de maniobra para poder reducirla, porque el 70% es capítulo 1 en una asamblea legislativa, siempre. Las asambleas no gestionan. La asamblea lo que hace es pagar nóminas de trabajadores, de eventuales, de parlamentarios, y al final tiene un 30% de gastos de gestión de la Cámara: luz, agua, teléfono, papel, tóner, mantenimiento. En fin, esto es lo que hay. Además de que el Parlamento nuestro tiene otras desventajas. El lunes estuve yo reunido en la Asamblea de Madrid con todos los presidentes de los parlamentos autonómicos de España. El Parlamento de Extremadura tiene una desventaja con respecto a otros. Es que estamos en un edificio muy bonito, muy singular, pero que lleva unos gastos de mantenimiento muy grandes a lo largo del año. Claro. Y es que ahí los gastos son incalculables. Ahora vienen 8 días seguidos de lluvia, hay una filtración de agua y es que hay que arreglarla. Antiguos. La antigüedad Es que esa filtración hay que arreglarla y hay que hacer una actuación. Por tanto, es que ese dato es importante, porque el gasto de mantenimiento de un edificio singular como ese, muy bonito, pero costoso, en el mantenimiento anual, es un gasto importante también dentro de la partida. Juan Carlos. Buenos días, presidente. Buenos días. Abundando un poco en lo que ha comentado de las nueces, también quizás habrá que recordarle a Cataluña que cuando tuvieron la última epidemia de peste porcina clásica en Lérida, hubo que mandar veterinarios extremeños a sacarle las castañas del fuego porque no eran capaces de pararla. Por ejemplo, no tienen esta de esa. Habían pero era en intensivo, era blanco en intensivo, y no eran capaces de pararlo, y había miles y miles de animales muertos y tuvieron que mandar a veterinarios extremeños. Si no, todavía estarían con el lío. Respecto a lo que ha comentado de las comisiones, ¿qué le parece, al hilo de ese asunto, qué le parece lo que ha comentado Pedro Escobar de que su grupo ya no va a apoyar ninguna comisión más porque se está convirtiendo en, digamos, en un rifirrafe político y poco más? Bueno, en cuanto a lo primero de Cataluña, yo solamente añadirle una cosa. Le tendríamos que recordar permanentemente, nosotros, los extremeños, los andaluces, extremeños, 240.000 extremeños en Cataluña, ¿no habrán aportado su granito de arena a lo que Cataluña es hoy con respecto a lo que Cataluña era hace 30 años? Digo yo, o 40 años. ¿Y lo han dejado de aportar aquí? Porque se fueron allí. Efectivamente, pero porque aquí no había posibilidades y fueron a buscar otras posibilidades, pero aportaron con su trabajo, con su esfuerzo, su granito de arena en esa comunidad autónoma. Es que hay aquí algunos que la memoria reciente se le olvida muy fácilmente. Yo creo que están un poco, pero bueno, eso harina otro costal. Lo que decía del señor Escobar, de las declaraciones del señor Escobar, yo a esas declaraciones solamente tengo que decir bienvenido al club, a él y a cualquiera de los portavoces. Porque por enésima vez le he venido haciendo la reflexión que ayer por última vez se la hice en la Junta de Portavoces. Si queremos tener un Parlamento ágil, operativo, que realmente estemos en lo que tenemos que estar, que son las preocupaciones y las ocupaciones de los extremeños, no podemos estar atascándolos con comisiones de investigación, con comisiones no permanentes de estudio. Cuando haya un tema con suficiente peso para hacer una comisión de investigación, una comisión de estudio, hágase. Pero cuando no podemos estar permanentemente creando comisiones, porque, como lo he dicho antes, al final desvirtuamos lo que es la comisión de estudio, la comisión de investigación, y atascamos el propio Parlamento. Y los dos grupos minoritarios, con todo mi respeto, se vuelven locos. Y a su juicio, ¿qué comisiones de investigación, por ejemplo, no se deberían haber puesto en marcha porque no tenían ni pies ni cabeza? No, yo no voy a entrar a esa valoración. Eso que lo hagan los portavoces, que para eso estaban, para hacer política. Yo me limito a gestionar el Parlamento, que no es poco. No se lo digo de forma baladí. Bastante tengo ya. Buenos días, Fernando. Buenos días. Llevamos un ratito hablando, pero hay un tema que has destacado como quizá el más importante de este año, que es la creación de ese grupo mixto, una vez que se separa de PSOE. No, el más importante no. Uno de los más importantes de este año, ¿no? ¿En qué ha cambiado la Cámara? Quiero decir, porque esto parece como que era impensable, ¿no? Al principio de la legislatura, primero que era una legislatura que no iba a durar los 4 años, que era una legislatura que estaba cogida con alfileres, que el presidente Monagón iba a hacer la moción de censura, que por lo tanto también pues el Parlamento sufría sus consecuencias, y al final ha ido rodando todo y se está viendo que con todo sentido común las cosas van consolidándose hasta tal punto de que se compone una Cámara con 4 grupos. A mí me parece que eso es digno de destacar, ¿no?
Yo creo que ahí quien ha ganado, sinceramente, es la pluralidad de la comunidad autónoma. ¿Pero en qué ha cambiado? Porque hay una voz más, porque hay un posicionamiento más dentro de la comunidad autónoma, y si mañana se convocaran elecciones y se consiguiera bajar el umbral de entrada a la Cámara del 5% al 3%, estarán ustedes conmigo, que aumentará la pluralidad en representación en la Cámara Legislativa. Y si en vez de haber 4 grupos, hubiera 6 grupos, pues será mucho más plural todavía, porque habrá más voces y voces distintas. Y se ha visto reflejado también en los presupuestos, ¿no? Y se ha visto reflejado también en los presupuestos, por supuesto, porque es verdad también, algunas voces he escuchado yo en otros presupuestos anteriores, en los 2 presupuestos anteriores, diciendo, bueno, los presupuestos se han aprobado, pero no han sido respaldados por la mayoría de los extremeños. Efectivamente, fueron respaldados por 32 votos de 65. Pero es verdad que esta vez han sido respaldados por la mayoría de los extremeños, porque ha sido por 34 votos de 65. Por tanto, yo creo que esas voces no saldrán, por lo menos durante el año 14, porque eso no tiene ya argumentación, ¿no?, para sostenerse en pie. ¿En qué ha cambiado más? Bueno, yo creo que ahora ya hay más juego, ¿no?, por parte de todo el mundo. Hay más juego por parte del gobierno, hay más juego por parte de la oposición. Mañana va al Pleno también una propuesta de creación de comisión de investigación, firmada por los 3 grupos parlamentarios de la oposición. Bueno, pues ese es el juego, ¿no?, que al final, entre uno, entre otro, entre la oposición, entre el gobierno con alguno de los grupos de la oposición, uno de los grupos de la oposición con el gobierno, el abanico de posibilidades de llegar a acuerdo, a entendimiento, pues ha aumentado, ¿no? Y eso yo creo que también es bueno para la comunidad autónoma, para la estabilidad de la comunidad autónoma, para la confianza, si me lo permiten, de los ciudadanos en la comunidad autónoma, y para la confianza de los ciudadanos en ese trabajo que hacemos los parlamentarios, que lo defiendo a capa y espada, el trabajo de los parlamentarios. Es verdad que yo no había estado en el Parlamento hasta esta legislatura. Es verdad que llegué, y como diría el otro, besé el santo, llegué al Parlamento y no solamente me senté en la Cámara, sino que me hicieron presidente, con lo cual eso es un hándicap para mí añadido importante. Y que, bueno, pues al fin y al cabo estamos en un Parlamento con mucho juego, con mucha amplitud de mira, bajo mi punto de vista, por parte de todos los grupos parlamentarios, de todos los integrantes que lo conforman, y que se está haciendo un trabajo muy serio por parte del Gobierno, pero también se lo reconozco por parte de la oposición. Cada uno hace la estrategia que considera y plantea oportuna, pero yo creo que en el conjunto de la misma es un trabajo serio. Muchas de las iniciativas salen aprobadas por unanimidad. Yo también lo entiendo. Para los medios de comunicación esto no es noticia. Lo noticiable es cuando hay un rifirrafe, cuando hay un enfrentamiento o cuando hay una disputa entre el grupo parlamentario X o Y, ¿no? Pero yo creo que es un Parlamento, que una legislatura, bajo mi punto de vista, que cuando termine, creo que va a ser una buena legislatura para la comunidad autónoma de Extremadura. María, la última pregunta. Sí, breve, por favor. Un detalle muy concreto y al hilo del tema de las comisiones, que además, y usted lo ha dicho aquí en esta mesa en varias ocasiones, que el aumento de las comisiones también es un logro de esta legislatura, porque antes se celebraban muy pocas. Una muy concreto, porque precisamente ha sido cuestionada y en algunos casos criticada por la oposición en los últimos días, que la Comisión No Permanente de Estudios de la Deuda Histórica. Critican por parte de la oposición, o una parte de la oposición, que finalmente no se ha tenido en cuenta lo que allí se ha debatido para luego la negociación que el Gobierno está manteniendo con el Estado en cuanto a la deuda histórica. En este caso concreto, ¿usted cree que va a servir de algo las conclusiones que creo se van a presentar el 24 de enero para tenerlas en cuenta en la negociación con el Estado? Estoy absolutamente convencido que así será. El propio presidente... Hay tiempo, ¿no? Sí, el propio presidente Monago lo ha dicho en la Cámara. Lo que también advirtió el presidente Monago en la Cámara desde el minuto 1, desde la creación de esa comisión de estudio sobre la deuda histórica, era que iba a establecer, porque es que así lo contempla la legislación también, establecer conversaciones bilaterales con el Gobierno de España para ir avanzando sobre la cuantificación de esa deuda histórica. Evidentemente, la comisión celebró la última sesión hace muy poquitos días y va a dar, dentro de poco, dará su dictamen al respecto. Sí que le va a servir. El presidente Monago ha estado el pasado lunes reunido en Madrid con el presidente Montoro y, bueno, pues eso le va a servir para que en el mes de enero, durante el mes de enero, haga un remate de lo que puede ser el pago de la deuda histórica a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por cierto, no se podía demorar mucho ni la comisión ni las negociaciones entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Ministerio,
porque el estatuto nos marca el plazo de enero del 14. Entonces, si queremos cumplir la ley, tenemos que cumplir la ley, no podemos dilatar mucho más el proceso. Por tanto, en ese sentido, estoy absolutamente convencido de que ese dictamen se va a tener en cuenta también en el remate final de lo que es la negociación, que yo creo que antes del final de enero pues se habrá cerrado completamente. Señor Manzano, ya para concluir, como siempre nos gusta hacer unas preguntas un poquillo más personales, usted tiene una tribuna casi privilegiada en el Parlamento extremeño. ¿Quién es el parlamentario que más usa el Twitter en los plenos? Vale, yo no voy a entrar, permítame que no entre en esa guerra. Lo que sí le puedo decir es que yo nunca utilizo las redes sociales desde que arranco el pleno hasta que levanto la sesión del pleno. Hay muchos que lo hacen, a mí me parece muy bien, pero yo me concentro específicamente en lo que me tengo que concentrar en ese transcurso, que no es poco, porque bastante trabajo dan los parlamentarios y bastante uno tiene que estar pendiente con lo que dicen en cada momento para que no se vaya la cuestión. ¿Y a qué parlamentario ha tenido que llamar más la atención porque no ha seguido la norma? Sin duda alguna, al señor Fernández Gómez. Tengo que llamar casi que permanentemente la atención. Bueno, esto no pasa nada, ¿no? Esto en un equipo de fútbol siempre hay alguno que es más guerrillero que otro y se lleva más amarillas, ¿no? Aquí Juan Carlos. Se lleva más amarillas. Bueno, pero yo por lo menos no hago así con la mesa. ¿Dónde se refugia el presidente del Parlamento? ¿Dónde me refugio? Bueno, me refugio en mi familia, en los ratos libres que me quedan. Tengo un niño de 16 y otro de 11, con mi mujer también, los dos niños. Y también en Malpartida de Cáceres. Y si me lo permiten, dentro de Malpartida, Los Barruecos. Ir a Los Barruecos, darse un paseíto sin teléfono móvil, eso es muy importante. Pero no llega en la cobertura allí, o es que lo oír los pájaros, oír el agitar de los árboles que hay en ese paraje natural precioso. Si alguien no lo conoce, yo le invito a que lo conozca. Pues con esos polos graníticos impresionantes, con esas lagunas de agua, eso da una paz, una tranquilidad, un sosiego y una colocación en el disco duro de los archivos en cada uno en su sitio que nadie se lo puede imaginar. Presidente, y si Fernando Manzano Jr. quisiera dedicarse a la política, ¿qué le diría? No se llaman ninguno Fernando, se llama uno David y otro Alfredo. Buenos nombres le dije usted. Bueno, David Jr., el Manzano Jr. Mis hijos, imagino que como cualquier padre, serán en la vida lo que ellos pretendan ser. Siempre tendrán mi ayuda, como no puede ser de otra manera. Y si alguno decide dedicarse a la política, le diré que lo va a pasar mal. Esa será mi primera advertencia, que lo va a pasar mal. Y luego, pues nada, que de vez en cuando se acordarán de su madre y de mí. Bueno, don Fernando, no sé, a lo mejor estamos a tiempo de tener un Fernando Manzano Jr. y por eso se lo preguntaba. No creo. No creo. Eso ya, creo que la media está en 1,2, estoy por encima de la media, por tanto he cumplido como extremeño. Presidente, muchas gracias por haber estado con nosotros en Primera Página. Enhorabuena por este 2013 y todo lo mejor para el 2014 en nuestro Parlamento, en la Casa de los Extremeños, como a usted le gusta llamarla. Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme, desearles que pasen unas felices fiestas navideñas, que tengan una buena entrada del 2014, que cerremos cuanto antes del 2013. Yo creo que es bueno cerrar este capítulo ya, este libro del 2013, y que, bueno, desearle lo mejor en compañía de sus familias respectivas, y a todos los televidentes, pues desearle una feliz Navidad, que lo pasen muy bien, que tengan una buena entrada del 2014 y que tengan esperanza en el 2014, porque yo la tengo como extremeño, como presidente del Parlamento, pero también como extremeño, y yo les pido mucha confianza. Bueno, le vemos mañana porque habrá pleno y aquí en Primera Página conectaremos en directo con el Parlamento extremeño. Fernando, allí estaremos, intentando rematar el año de una forma medianamente aceptable. Muchas gracias. Bueno, un minuto, señores, y enseguida volvemos. No se vayan, que tenemos más cosas que contarles.